¿Estamos ahí bien? ¿Qué tal? Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo poder compartir la palabra esta mañana. La voluntad de Dios y la mía. Bueno, un poquito. Esto es algo que el Señor vino trabajando en mí durante un tiempo considerable y sigue trabajándolo. Y me pareció oportuno poder compartir este tema esta mañana con ustedes, que el Señor ha confirmado a través de su palabra. Antes de introducirnos de todos modos de lleno en el tema que nos convoca, va a ser conveniente realizar algunas aclaraciones en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Cada uno de estos aspectos que ahora voy a enumerar se prestan a la profundización de cada uno de ellos. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es presentarlo a forma introductoria, ¿sí? Bien, en primer lugar, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Esto lo encontramos a lo largo de toda la Escritura, no estamos descubriendo nada nuevo. El Señor Jesús enseña enfáticamente sobre esto. Y no es opción en la vida del creyente. La obediencia es la forma natural de la vida del creyente y que tiene que ver con obediencia plena al Hijo, a su palabra, a su enseñanza, y tampoco es asunto de un esfuerzo sobrehumano, decir, ¿cuánto me tengo que esforzar para hacer la voluntad de Dios? No. Es la acción natural de quien vive bajo el poder del Espíritu Santo. Tampoco es cuestión de mera profesión, es el ejercicio de la fe en el Salvador. En primer lugar, entonces somos llamados a hacer su voluntad. En segundo lugar, la palabra de Dios afirma que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y dice que además la podemos comprobar. Podemos comprobar que es buena, agradable y perfecta. Significa que la podemos poner a prueba. Podemos vivir y corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Después vamos a volver sobre este tema. De modo que esto significa que si la podemos poner a prueba, la podemos conocer. No es que se nos manda, se nos exige obedecer la voluntad de Dios y, como decimos, quedamos pedaleando en el aire porque no sabemos qué se nos pide. La encontramos con claridad expresada en su palabra, ¿sí? En primer lugar, se trata de un llamamiento universal para cada uno de nosotros, que tiene que ver con la santificación, ¿sí? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, a lo largo de la palabra, podemos encontrar esto. Sin embargo, cada uno de nosotros también hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, de modo que tenemos también un llamado específico y particular a hacer la voluntad de Dios, para la cual el Espíritu Santo nos capacita, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Llamados a hacer su voluntad, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Somos llamados a santificación. Y no menos importante, casi como un extra que uno puede encontrar en la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos actuales, ¿no? De auges de algunas filosofías humanísticas, el hedonismo y esto de la búsqueda del placer y cuántos corazoncitos y like tengo. El salmista escribe: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Otras versiones pueden traducir: me gozo, me deleito, soy feliz, me hace bien. Es el alimento de nuestra alegría. El obedecer a Dios es fuente de nuestro deleite. ¿Sí? Entonces, volvemos, dijimos, y ya cierro esta partecita. Somos llamados a hacer su voluntad, en primer término. Su voluntad la podemos poner a prueba y comprobar que es buena, que es agradable, que es perfecta. La podemos poner en práctica, ¿sí? Fuimos llamados a santificación en un llamamiento universal para cada uno de nosotros y también en forma particular creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allí también está la voluntad de Dios en las buenas obras. Y que el hacer la voluntad de Dios es el origen, el combustible, el alimento de nuestro gozo. Bien, hasta acá, impecable. Si terminaría todo acá, nos iríamos todos a casa, festejar el Día del Amigo, ¿sí? Vamos con las pálidas. Pensando en esto de la voluntad de Dios y la mía,
fíjense lo que dice la palabra, todos conocemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Una posible traducción hebrea, que es sería más lapidaria todavía, por decir un corazón fraudulento, corrompido, depravado, herido sin remedio por el pecado. Chao. Hasta ahí fuimos, ¿no? O sea, un corazón contrario a la verdad y a la rectitud, un corazón tendiente a eludir los mandatos del Señor. Otro texto, Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, recuerdan esto, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Puedo seguir, pero vamos a parar acá porque si no... A ver, estamos complicados, hermano, y entendamos esto porque en la esfera de la voluntad de Dios existen aspectos que son claves, e irreemplazables. Retengamos esta palabra, irreemplazables, en donde si nos descuidamos y nos distraemos, nuestro corazón, que es engañoso, que es perverso, va a hacer su trabajo y va a complicar las cosas. Porque una cosa, entiéndame esto que le voy a decir, hermano. Una cosa es pensar, estar, vivir, guiarse bajo la esfera de la voluntad de Dios. Y otra muy diferente es obedecerla completamente en su totalidad, nos guste o no. Porque en la voluntad de Dios, y esto todos lo sabemos muy bien, no voy a decir nada nuevo, están sus maneras, sus formas y los tiempos de Dios. Y esto tiene que ver con más que creer, ¿sí? Tiene que ver con creerle a Dios cuando las cosas no suceden de la manera que nosotros esperamos. Y además, existe un cierto tipo de exitismo acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Sobre todo algunos movimientos religiosos que son bastante contagiosos, ¿no? Si las cosas no nos salen bien es porque, perdónenme esto que voy a decir, alguien nos engualichó, nos clavaron un alfiler o estamos malditos. ¿Qué hubiera pensado José? ¿Pablo? Vuelvo al concepto. Una cosa es pensar, estar, vivir, guiarse bajo la esfera de la voluntad de Dios, y otra muy distinta es obedecerla en su totalidad, completamente, nos guste o no, porque repito, en la voluntad de Dios también están sus maneras, sus formas y los tiempos de Dios. Se lo pongo de esta manera, mi querido hermano. Vamos a suponer que Leandro recibe un llamado genuino de Dios para un ministerio cristiano de servicio. Cualquiera, no importa cualquiera. El Señor me llama. Estoy convencido de corazón de que el plan de Dios para mí es que un día me dedique a cierto ministerio. No importa. Pero si yo no tengo cuidado, podría fácilmente valerme de influencias dentro de la congregación. Podría encontrarme compitiendo de repente por un nombramiento. Podría incluso comenzar a empujar, a atropellar y manipular al punto de deshonrar el llamamiento que recibí de Dios. Claro, yo deseaba hacer la voluntad de Dios, pero al tomar la determinación de llevar las cosas a mi manera, a llevar a cabo el plan a mi propia manera, tomé las cosas en mis manos y termino perdiendo la bendición de Dios. Salgamos del plano eclesiástico, lo hacemos más personal. Dios le ha mostrado a usted, mi querido hermano, hermana, que no desea que usted permanezca soltero o soltera. ¿Sí? Él sabe que usted está solo, que está sola, sabe que no posee el don del celibato, sabe que el tiempo está pasando y las perspectivas de casarse se reducen. Si usted no vigila su corazón, puede que se encuentre de repente agarrando el teléfono, creando una cuenta de, no quiero quemar a nadie, Tinder es la de... Tinder, ¿sí? Facebook sube su mejor foto, una buena descripción de usted quién es, de quién es usted, y tira la caña, ¿no? Y deja ver qué pasa, a ver si pica a alguien. Claro, entonces reemplaza la oración, la guía de Dios, la búsqueda de su voluntad, en este caso por las redes sociales. ¿Ve cómo funciona esto, hermano? Nosotros decimos que deseamos hacer la voluntad de Dios, pero a través de manipulaciones, concesiones, estrategias, conseguimos por nuestros propios medios lo que Dios nos iba a dar.
y echamos a perder la bendición de Dios. Puede producirnos un poco de alivio saber que esto no es nada nuevo, ¿sí? Esto se remonta, vamos a caerle nuevamente a nuestro amigo Abraham y Sara, historia súper conocida. Hicieron las cosas a sus tiempos, a su manera, todos sabemos, Dios le había prometido un hijo, como este no llegaba, reemplazaron el plan de Dios por el de ellos. A ver, total, bueno, Dios nos dijo que tengamos un hijo. El resultado, bueno, fue un desastre. Las consecuencias las vemos todos los días hoy en día. Bueno, ojo al piojo, porque este mecanismo de acción, esta conducta que se dio en Sara y Abraham, tranquilamente puede pasarnos a nosotros también. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Hay dos conductas que una lectura cuidadosa del texto bíblico nos va a revelar y que, a ver, vamos a abrir la Biblia, ya la conocemos toda la historia, pero vamos a hacer una lectura de Génesis 16, capítulo 1 al 11. Génesis 16, capítulo 1, Génesis 16, sí, del versículo 1 al 11. Voy a aprovechar mientras buscan en su palabra. Toma un poquito de agua. Bien. Leemos. Dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Sí? Bien, a ver, ellos conocían el plan de Dios, ya que el Señor se los había revelado anteriormente y con claridad. Bien, el problema acá consistió en que no se preocuparon por buscar con afán el plan de Dios, ni el tiempo de Dios, ni sus maneras. Por el contrario, comenzaron a llevar ese plan de acuerdo con sus ideas y con su programa. ¿Sí? Lamentablemente, al hacerlo no tenían muchas cosas claras. Permítame explicarle, prestemos atención, hay dos pasos que a nosotros también nos pasa. Recordemos que nuestro corazón es engañoso, es perverso, es malo. ¿Sí? En el relato podemos reconocer dos conductas que son de cajón, hermano, a ver, son una fija y que van a complicar las cosas. ¿Sí? Sobre todo cuando el Señor nos revela su propósito y de repente las cosas no salen como a nosotros nos gustan. Van a pasar dos cosas. Primero, iniciamos una idea propia. En este caso, por Abraham y por Sarai. ¿Sí? No por Dios. Primer paso, una idea propia. Iniciamos una idea propia, no por Dios, una idea que nace en el corazón y en la mente humana. Perdidos y distorsionados por el pecado, el corazón y la mente humana. Y segundo paso, la ponemos en práctica, una actuación dictada por la carne que va a llevar al fracaso y a la confusión, hermano. Veamos el detalle. Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai.
en cierto momento que no dice la Biblia, comenzó a formarse un plan en la mente de Sarai y de Abraham. El problema es que cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios, la verdadera voluntad, y las cosas no están sucediendo tan rápidamente como requiere nuestros deseos, usted y yo nos vamos a inquietar y comenzamos a buscar maneras de precipitar el plan de Dios. No leemos ni en el Génesis ni en el resto de la Biblia que fuera Dios quien indujese a Abraham y a Sara a tomar esa decisión. Como se dice ahora, se cortaron solos, ¿sí? Deseando cumplir la voluntad de Dios y deseosos de hacer grandes cosas para Dios, forzaron una situación a la que el día de hoy padecemos las consecuencias. Una idea que nace en el corazón y en la mente nuestra, ¿sí? Segundo paso, una actuación dictada por la carne que lleva a la confusión y al fracaso. Dice Génesis 16, del 4 al 6, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te dé a mi sierva, viéndome piripí, piripá. ¿Sí? A ver, habiendo establecido este hecho, ojo que necesitamos ser un poco cuidadosos y no pasarnos de la raya para criticar la motivación que había en ellos, ¿eh? Porque creo que había una motivación sincera de agradar a Dios. Había una motivación sincera. El deseo de hacer algo correcto se había apoderado de ellos. ¿Sabe cuál era el problema, hermano? Que se dedicaron a la voluntad de Dios, pero no al Dios a quien pertenece esa voluntad. Le repito, se dedicaron a la voluntad de Dios, pero no al Dios a quien pertenecía su voluntad. Pensemos en esto. Usted y yo podemos llegar a ser tan dedicados a la voluntad de Dios que en algún momento puede pasar que estemos siendo motivados por un falso sentido de propósito. Podemos, sin darnos cuenta, tomar los asuntos en nuestras propias manos y dejar a Dios completamente a un lado. ¿Se entiende esto? Nos dedicamos a la voluntad de Dios, pero no al Dios a quien pertenece esa voluntad. ¿Y con qué facilidad nos puede pasar esto a buenas personas, buenas mujeres, con los más elevados motivos, las mejores intenciones? Usted es un maestro talentoso, altamente calificado, en su corazón ansía estar de nuevo al frente de una clase, que esos chicos, esas personas, adultos, absorban sus conocimientos y de repente se abre una oportunidad, se le presenta. Y si usted se descuida, hermano, se encontrará abriéndose paso a los codazos a esa puerta abierta, a esa puerta que abrió el Señor. Por todo este tiempo Dios ha estado esperando que busque su consejo. Si usted actúa sin discernir el tiempo de Dios, es posible que pierda la sonrisa del favor divino. Él no bendecirá lo que no ha ordenado. Puede verdaderamente sentir que Dios tiene algo para usted en cierta área, pero si no permanece vigilante, si no está diariamente humillándose ante Él, buscando su rostro, discerniendo su tiempo y sus maneras, actuando bajo el control del Espíritu Santo, usted puede empujar y forzar prematuramente la entrada a ese lugar donde Dios lo quería, pero no habrá llegado en el tiempo de Él ni a su manera. ¿Sí? Esto aplica a la totalidad de nuestra vida, trabajo, familia, nuestras relaciones, en la iglesia. Claro, la palabra de Dios presenta en varias oportunidades el conflicto existente entre el espíritu y la carne. No estamos descubriendo nada nuevo. Pablo le escribe a los Gálatas: así que les digo, vivan por el espíritu, no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí. El Señor advierte, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto tiene que ver también un poco con mantener la mente despierta en cualquier situación que se nos pueda presentar. Tanto en el ámbito material, secular, sí, en el espiritual también. Y déjeme ser claro con esto, hermano, porque usted recuerda el contexto del pasaje donde el Señor dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Porque la tentación, el conflicto entre el espíritu y la carne para los discípulos y para nosotros también hoy tiene que ver con fidelidad a Dios, hermano. Aquella noche, sobre todo Pedro, recuerdan, le había prometido fidelidad a Dios. A nosotros hoy se nos demanda y somos llamados a una vida de fidelidad al Señor, cualquiera fuesen las circunstancias. Pero Satanás,
va a alcanzar una victoria que alcanzó una victoria sobre ellos y lo puede hacer sobre nosotros, que no hubiera ocurrido si estuviesen velando en oración como les había dicho el Señor Jesús. Tiene que ver con fidelidad. Pablo le escribe a los corintios advirtiendo sobre aquellos que querían, era otro contexto, introducir falsas enseñanzas, pero la aplicación de esta palabra es mucho más amplia. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Sí? Ansiedad, fichita, angustia, fichita, desorientación, fichita. ¿Sí? Que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Sí? Mantenernos alertas, velando, rogando, discerniendo los tiempos de Dios, tiene que ver con fidelidad a Cristo, hermano. Fíjense lo que escribe el doctor Francisco Lacueva. Dice, es un infortunio para los discípulos de Cristo el que sus cuerpos y sus mentes no puedan marchar al paso de sus almas en las obras de piedad y devoción, sino que son como una nube y una rémora para ellos. Que cuando el espíritu se siente libre y bien dispuesto para hacer el bien, la carne siente aversión y se halla mal dispuesta. Con todo es un gran consuelo para nosotros saber que nuestro Señor, en su ternura, tiene en cuenta esto y acepta la buena disposición de nuestro espíritu, a la vez que se compadece y perdona la debilidad de nuestra carne. Parte del problema también es, hermano, muchas veces, en esto de la voluntad de Dios y la mía, nuestro impresionante currículum vitae. Ingeniero, médico, abogado, profesor, 10 años de diaconado, 15 años de profesor de maestro de escuela dominical. ¿Sabe qué? Sabemos más de lo que podemos manejar. Discernir la sabiduría lleva tiempo. Exige recibir unos buenos topetazos, golpes, tropiezos en el camino. Hay que sufrir unos cuantos fracasos y tragarse unas grandes dosis de amarga humildad. ¿Sí? El Señor Jesús obviamente nos va a dejar el ejemplo más grande y precioso de obediencia plena y completa a la voluntad del Padre. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre allí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, alguien me podrá decir, sí, pero Jesús es Dios. Sí, yo le puedo decir también fue 100% humano. Pero se la tomo. ¿Sí? Obviamente que el Señor es nuestro ejemplo y es hacia donde todos tenemos que ir. Pero se la tomo. Está bien, bueno, sí, Jesús fue Dios, es Dios, estamos de acuerdo. Vayamos a un ejemplo terrenal, ¿sí? A un ciudadano del reino de a pie como usted, como yo. Presta atención, hermano. Romanos 1:10. Pablo le va a escribir a los romanos desde Corinto, allí no importa, por el año 58, antes de ir a Jerusalén escribe. Porque van a pasar 4 añitos hasta que Pablo va a ser llevado a Roma. Cuando es encarcelado en Jerusalén, 4 años en los que Pablo la pasó muy mal. Prisiones, juicio, violencia. Compareció ante consejo, los oficiales, el tribuno, Félix, Claudio Licia, Festo, Agripa, unos muñecos hermosos. Aparte, viste, excelentísimo Licia, así se detestaban. Excelentísimo, viste, no, una cosa maravillosa. Vamos, Romanos 1:10, tengamos en mente esto de Pablo. Dice, escribe Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ojo que Pablo no está predicándole a Dios, le está rogando, porque se escucha mucho esto de predicarle a Dios y Mateo dice esto y Lucas lo otro y visualizo y decreto y la mar en coche. No. Su deseo, el deseo de Pablo se sometía a la voluntad de Dios. Pablo dependía en todo de Dios, porque era el siervo de Jesucristo. Escribe Samuel Pérez Millos. El apóstol expresaba a Dios su deseo en un intenso ruego y esperaba su respuesta. En todos los momentos y circunstancias de su ministerio,
El saber que lo que se producía en él era el resultado de la voluntad de Dios, le daba seguridad, consuelo y firmeza. Les repito, el saber que lo que se producía en él era el resultado de la voluntad de Dios, le daba seguridad, consuelo y firmeza. Esto queda demostrado a través de la lectura de todas las cartas paulinas, no es que inventamos algo. Nosotros también, hermano, tenemos que rogarle a Dios que si de alguna manera tenga al fin por su buena voluntad algo para usted o para mí. Y fíjense que Pablo ruega y ponga atención, un próspero viaje. Con el diario del lunes, ¿podemos decir que fue un próspero viaje? Sí. El final del libro de los Hechos dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. 4 años, prisiones, violencia, tribunal. Pensemos en esto, y acá está la clave, y ya vamos. ¿Recuerda usted que cuando Pablo va a Jerusalén, medio como que ya lo estaban esperando, ¿no? Le hacen la cama, tumulto, arresto. ¿Quién se aparece en una noche? ¿Se acuerdan quién apareció? Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y este es el punto, hermano. Acá es donde... Porque el Señor confirma el deseo de Pablo de ir a Roma. ¿Sí? Y de un próspero viaje. Con el diario del lunes sabemos que sí, pero esa noche, en la que se le aparece el Señor en la cárcel, uno podría haber pensado, bueno, excelente, soy el apóstol Pablo, mi corazón está alineado con el del Señor. Me lo acaba de confirmar esta noche, así que mañana seguramente me dejan en libertad, ¿sí? Me embarco en el primer crucero a Roma, si tengo calor me mando un par de querubines, me apantallan, me tomo una limonada y voy a predicarle al César. ¿Qué te parece? Lo que hemos leído en la Biblia sabemos que nada de esto sucedió, ¿sí? Viajó preso, pasó un naufragio, llegó a la isla de Malta colgado de una madera, le pica una víbora, o sea, todo mal. Todo mal, 3 meses hasta que pase la tormenta. Ve, aquí está el problema, hermano. Cuando las cosas no salen como nosotros las tenemos pensadas o idealizadas, y empecemos a entender que estamos ante un Dios eterno y soberano, ¿sí? Y no deberíamos intentar ajustar a nuestro pensamiento la voluntad de Dios. Allí es donde nuestro corazón, que es engañoso y perverso, va a hacer su trabajo. Esto tiene que ver con creerle a Dios. Generalmente asociamos a la voluntad de Dios, entiéndame esto que voy a decir, con cosas placenteras. Existe la tendencia a que cuando todo sale bien, todo sale liso y llano, es la voluntad de Dios. Y alguien me dirá, sí, escúchame, Leandro, hace un rato dijimos que la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Pero claro que lo es, hermano. ¿Qué dice la palabra? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que en aquella cruz, en la cruz, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, hermano, estábamos en el horno, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Seres miserables, errantes, sin sentido de la vida, sin propósito. Cristo nos da una esperanza firme y fiel, hermano. Claro que es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Ahora, que sea buena, agradable y perfecta no significa que aquí ahora todo tiene que andar bien, que no está mal. A veces puede ser que para una situación específica y particular, la voluntad de Dios, bueno, sea que esté todo liso y llano, como se dice ahora. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos quedamos ahí. Encerramos ahí la voluntad de Dios. Siguiendo el ejemplo de Pablo, dice, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. No queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, perdimos la esperanza. Dice que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados. Hermano, cierro. ¿Sabe dónde está, hermano, a mi parecer?
la respuesta a todo esto? ¿Cómo es que Pablo podía obedecer a la voluntad de Dios sin buscar alternativas propias al plan de Dios? Sobre todo cuando el plan de Dios signifique que debamos afrontar tribulación, angustia, persecución, prisiones, enfermedad, cansancio. Cuando la voluntad de Dios nada tenga que ver con la voluntad mía. Disciplina espiritual, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y carne no es pecado acá en este contexto, Pablo se está refiriendo a la diaria del cristiano. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Repito, disciplina espiritual. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y esto es una decisión nuestra, hermano. Vivir una vida de fe en el Hijo de Dios es una decisión nuestra, mi querido hermano. Y una vez más, toda la gloria, la honra, el poder y la majestad sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos da una esperanza fiel, firme y eterna. Dios les bendiga, hermanos.